Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre isótopos, isóbaros, isótonos y átomos isoelectrónicos. Muy bien, empezamos de una vez entonces. A ver, antes que nada vamos a aclarar que la palabra, en este caso el prefijo iso, es igual en química, significa igual. Ok, entonces, ¿qué son los isótopos? Conocidos también como hílidos, son átomos que presentan pues igual cantidad de protones, átomos con igual número de protones. Además, pertenecen al mismo elemento químico. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, átomo X, del mismo elemento. Tienen la misma Z. Z de este átomo va a ser igual a la Z o número de protones de este átomo. Acuérdate que la ubicación de los elementos, en los elementos químicos, en un núcleo, recuerda que es así, átomo X, la masa siempre va arriba, Z abajo, que va a ser igual a protones, neutrones. Ok, siempre hay que recordar esta parte. Listo. Entonces, aquí tenemos que este átomo presenta la misma cantidad de protones o Z. Ejemplo, los isótopos de carbono, tenemos aquí, carbono, van a presentar el mismo número de protones, Z. 6 para él, 6 para él. Tenemos por este lado, su masa va a ser 13 y para este lado tenemos masa 14. Y por consiguiente, neutrones, 13 menos 6, 7, 14 menos 6, 8. Diferentes neutrones, si nos damos cuenta, diferentes neutrones, diferente masa, pero la misma cantidad de protones o Z. Ok, pasamos ahora a isóbaros. Son átomos que pertenecen a diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa. Esta parte es importante. Ahora, tenemos aquí átomo X y átomo Y. Este átomo X presenta una cierta cantidad de masa. Y este átomo también. Entonces las masas van a ser iguales, pero sus zetas van a ser diferentes. Z sub 1, Z sub 2. Neutrones también van a ser diferentes. Neutrones sub 1, neutrones sub 2. Ejemplo típico, aquí vamos a trabajar con el argón y potasio. Su número de masa del argón va a ser 40 y potasio 40. O sea, la misma cantidad de masas. 40 para él y 40 para él. Entonces podemos decir que estos dos átomos vienen a ser isóbaros por presentar la misma cantidad de masa. Ok, su Z del argón viene a ser 18 y podríamos calcular de repente en este caso neutrones. 40 menos 18 viene a ser 22. Y finalmente 40 menos 19 viene a ser en este caso 21. Entonces, en conclusión, sus neutrones también van a ser diferentes, sus zetas también van a ser diferentes, pero igual número de masa. Hay que reiterar eso. Más adelante vamos a resolver bastantes problemas que tienen que ver con estas terminologías. Isótonos. Isótonos deben presentar o son átomos que presentan igual número de neutrones. Igual número de neutrones. A ver, en este caso vamos a plantear esto así. Átomo X, átomo Y, que van a presentar la misma cantidad de neutrones, pero que sus masas van a ser diferentes. También sus zetas van a ser diferentes. Ok. A ver, un ejemplo. Aquí podríamos hablar del boro. Y, carbono. Su número atómico del boro viene a ser 5, o sea, protones. 6 para el carbono. Su masa, en este caso va a ser 11. Y en este caso su masa va a ser 12. Entonces, vamos a calcular número de neutrones. 11 menos 5, ¿cuánto viene a ser? 6. ¿Ok? Tenemos 6 neutrones para él. 12 menos 6, 6 neutrones. Entonces, en conclusión, tenemos que el átomo de boro, y carbono son, en este caso, isótonos por presentar la misma cantidad de neutrones. Isoelectrones. ¿Qué son los isoelectrones? Como su nombre mismo lo indica, la misma cantidad de electrones, igual número de electrones. A ver, aquí podríamos hablar, del sodio. Ok, su carga eléctrica 1 más o positiva, la carga. Y como ya veníamos trabajando, quiero saber cuántos electrones presenta este átomo. Es un catión, acuérdate que es un catión, ¿no? Muy bien. Entonces, para hallar número de electrones, puedo aplicar matemáticamente esta fórmula, que vendría a ser electrones igual a la diferencia de Z menos la carga. Esta viene a ser la carga.
O en forma directa, ¿no? En este caso los cationes pierden electrones. 11 menos 1 viene a ser 10. Bueno, si reemplazamos aquí también sale igual, ¿no? 11 menos, en este caso, más 1, la carga. Y finalmente electrones tenemos 10. Entonces este átomo tiene 10 electrones. Ok, entonces aquí podríamos plantear un problemita, a ver, para que con un átomo que vendría a ser, a ver, digamos, el azufre. El azufre, podríamos decir, o mejor dicho, al oxígeno. Vamos a ver aquí, al oxígeno. Su número atómico es 8. Su carga eléctrica va a ser menos 2. Es un anión, en este caso para nosotros, anión. Ok, y vamos a decir que en este caso, reemplazando esta fórmula, en este caso aniones ganan electrones. Entonces, quiero saber cuántos electrones tienen. Entonces, 8. En vez de restar, voy a sumar, acuérdate en los aniones, 8 más 2 viene a ser 10. Y si nosotros reemplazamos en esta fórmula, también nos va a dar igual a 10. Por consiguiente, este catión monopositivo va a ser isoelectrónico a este oxígeno anión divalente, por tener la misma cantidad de electrones. Isoelectrones. Ok. Problema número 1, ¿ya? Nos dice, un ion X elevado a más 2 es isoelectrónico con el ion Y elevado a menos 3. A la vez, este es isóbaro con el calcio 4020 e isótono con el azufre 3216. Hallar el valor de la carga nuclear de X. Bueno, nos pide del átomo X su carga nuclear. Repasemos, ¿qué es carga nuclear? Acuérdense la parte teórica, ¿no? Que la carga nuclear no es más que protones. Entonces aclaramos aquí. Carga nuclear viene a ser protones. Ok, entonces vamos a plantear nuestro problema, ¿no? Nos dice, este ion dipositivo, tenemos aquí, es isoelectrónico con este ion, que vendría a ser anión, que vendría, ¿no? Tenemos Y elevado a menos 3, y este es isóbaro con el calcio, con este átomo. E isótono con el azufre, tenemos aquí, ¿no es cierto? Hallar el valor de la carga nuclear. Voy a empezar de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo aquí datos. El azufre ya sé que su masa es 32 y su número de protones es 16, porque nos dice así en el problema. Entonces puedo calcular neutrones. Entonces 32 menos 16, ¿cuánto es? Aplicando esta fórmula general sería 16. Ok. Isótonos. ¿Qué significa esto? Isótonos con este átomo. Entonces significa que tiene la misma cantidad de neutrones. Entonces como ya conozco cuántos neutrones tiene, entonces puedo decir que este átomo tiene 16 neutrones. Además nos dice lo siguiente, es isóbaro con este átomo. Entonces como tiene su masa 40, isóbaros viene a ser la misma cantidad de masa, entonces la misma cantidad de masa, 40. Por eso hemos puesto esto 40, ¿no? Muy bien. Ahora, como ya conozco masa y como ya conozco neutrones, puedo hallar protones, aplicando esta fórmula también igual. 40 menos 16 vendría a ser 24. Ok, entonces como ya conozco protones, en este caso de este átomo, y me dice que son isoelectrónicos con este átomo, la misma cantidad de electrones, ¿no es cierto? Entonces puedo calcular también electrones de este átomo. Como es un anión, gana electrones, ¿no es cierto? O aplicamos la fórmula general del es que electrones es igual a la diferencia de Z menos la carga. Entonces 24 más 3, en vez de restar, se suman, los aniones ganan 27 electrones. Entonces, este átomo tiene la misma cantidad de electrones. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos aquí? Tenemos nada menos que 27 electrones. Ok, listo. Pero queremos protones. Entonces, esto podemos calcular de la siguiente manera. Electrones es igual a la diferencia de Z menos la carga. Ok, electrones, ¿cuánto tenemos? 27 menos, bueno, esto es igual a Z, finalmente. Queremos calcular menos, ¿cuánto es su carga eléctrica? Más 2. Más por menos, menos. Entonces, menos al otro lado pasa sumando, que vendría a ser 29. Z tenemos 29. O sea, la respuesta para nosotros vendría a ser 29. Carga nuclear igual a 29, que es igual a Z, ¿no? La alternativa B. Problema número 2. Si la suma de número de masa de 3 isótopos es 39 y el promedio aritmético de sus neutrones es 7, luego se puede afirmar que el isótopo pertenece a qué átomo. Aquí nos plantean flúor, escandio, boro, cloro y carbono, ¿no?
cada uno con sus respectivos números atómicos. Hay que recordar antes que nada que los isótopos son átomos del mismo elemento, ¿no es cierto?, que presentan igual cantidad de protones. Así que, de acuerdo al problema, tenemos 3 isótopos. Hay que aclarar eso, 3 isótopos. Y hemos planteado aquí X, X, X. Átomos X, ¿no es cierto? Deben tener la misma cantidad de protones. Entonces, ¿qué podemos decir? Los isótopos presentan obviamente diferentes masas, pero misma cantidad de protones, como hemos venido aclarando, ¿no es cierto? Para esto voy a llamar masa sub 1, masa sub 2, y esto sería masa sub 3. Y además nos dice que la suma de sus masas, en este caso, vienen a ser igual a ¿cuánto? 39. Ok, entonces tenemos aquí nuestra primera ecuación. Listo, ¿qué más nos dice? El promedio aritmético de sus neutrones es 7. ¿Qué significa eso? Significa que tampoco conocemos neutrones, pero podríamos plantear una ecuación de esta forma. Neutrones sub 1 más neutrones sub 2 más neutrones sub 3, el promedio aritmético es igual a ¿cuánto? A 7. Es decir, sumamos los 3 neutrones y vamos a finalmente dividir entre las mismas cantidades, que vendría a ser 3. Y finalmente tenemos aquí, ¿no?, que pasaría a multiplicar 3, y entonces tenemos más neutrones sub 1 más neutrones sub 2 más neutrones sub 3, vendría a ser 3 por 7, 21. Ok, tenemos aquí entonces nuestra segunda ecuación. Ok, listo. Y como queremos saber la cantidad de protones de cada uno, entonces lo único que tenemos que trabajar es con esta fórmula general. La masa es igual a la suma de protones más neutrones. Entonces tenemos aquí nuestra fórmula general. A ver, podríamos hacer esto, ¿ah? Para poder calcular los protones, podríamos restar ecuación 1 menos la ecuación 2. Entonces, ¿cómo planteamos eso? Sería que masa sub 1 más masa sub 2 más masa sub 3 es igual a 39. Y además, neutrones sub 1 más neutrones sub 2 más neutrones sub 3 es igual a ¿cuánto? 21. Y como podemos despejar protones, de acuerdo a esta fórmula, podríamos restar. No habría ningún problema. Estamos restando, ¿sí? 9 menos 1 sería 8. 3 menos 2 sería 1. La diferencia de masa menos neutrones vendría a ser protones. También sería protones. También aquí sería protones. Y por consiguiente tenemos, como los protones son iguales, 3 protones, que vendría a ser igual a 18. Y finalmente, concluimos que los protones es igual, ¿no? 3, pasa dividiendo, que sería 18 entre 3, como ya sabemos, es igual a 6. Entonces, cada isótopo presenta 6 protones. Por consiguiente, el isótopo que pertenece a este átomo vendría a ser carbono, 6. La respuesta E.